Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carla Ballesteros, soy licenciada en nutrición y bueno, en este módulo vamos a ver un poquito sobre nutrición en la vejez. Mm, Algo algo de lo que vamos a charlar es sobre la importancia de una nutrición adecuada en las personas mayores, por qué la alimentación debe ser nutritiva en esta edad, qué grupos de alimentos deben incorporarse, sí, cómo debería ser una hidratación adecuada, cuál es el rol de la actividad física, qué debemos tener en cuenta en cuanto a la manipulación de alimentos para evitar enfermedades y también la alimentación como tratamiento de enfermedades. Sí. En principio, es importante tener en cuenta que la alimentación y la nutrición son acciones que desarrollamos a lo largo de toda la vida, que son indispensables, o sea, es indispensable nutrirnos para mantenernos con vida. Y algo que es importante es que hay una diferencia entre el proceso de alimentación y de nutrición. La alimentación es el proceso por el cual elegimos los alimentos, que los preparamos, ¿sí? Por ejemplo, podemos decidir si una manzana la pelamos o no, si la comemos fresca o en compota, le introducimos en la boca estos alimentos, los masticamos y deglutimos, es decir, tragamos. Una vez que tragamos, termina el proceso de la alimentación, inicia el proceso de la nutrición, que es el proceso por el cual el organismo agarra, ¿sí?, o utiliza estos nutrientes que venían contenidos en el alimento y los utiliza para mantener la vida, ¿sí? Es decir, que los nutrientes que nos aportan los alimentos son necesarios para mantener las funciones vitales, ¿sí? Nos van a dar energía que nos van a permitir movernos, caminar, ¿sí?, realizar actividades, masticar, ¿sí? Y algo que tenemos que tener presente es que más allá de la función que tienen los alimentos o la alimentación para mantener la vida, son necesarios para mejorar o mantener la calidad de vida, ¿sí? Es decir que estos alimentos también, además de nutritivos, tienen que ser agradables, ¿sí?, tienen que ser adecuados para esa persona. Muchas veces la alimentación nos recuerda a algo que cocinaba algún familiar cuando éramos niños, niñas. Por eso es importante que sea un proceso amoroso la alimentación, ¿sí? ¿Y por qué creen que la alimentación de las personas mayores tiene que ser nutritiva? Bueno, como bien sabemos, todas las personas necesitamos energía, ¿sí?, que provienen de los alimentos, y además de energía, también necesitamos otras sustancias que son indispensables para el funcionamiento del organismo, como son las vitaminas, los minerales, ¿sí?, otros nutrientes, que a veces no somos conscientes, pero cuando estamos durmiendo, por ejemplo, en nuestro cuerpo están pasando un montón de cosas, ¿sí? A veces, bueno, no nos damos cuenta, pero el corazón está latiendo, los pulmones, ¿sí?, se están expandiendo durante el proceso de respiración, y para todo eso, nuestro cuerpo necesita de energía y de nutrientes. Y algo que sucede es que a medida que las personas avanzan en edad, ¿sí?, suelen incorporar menos nutrientes o menos alimentos, y eso puede ser, por ejemplo, porque hay pérdidas dentarias, hay molestias en, bucales, ¿sí?, por ejemplo, por una prótesis que no se adaptó bien. También las personas dejan de consumir alimentos porque están tristes, muchas veces, no sé, perdieron a su compañero o compañera de toda la vida, amigos, ¿sí? Por lo cual es muy importante, ¿sí?, que tengamos en cuenta en que la alimentación sea nutritiva, porque estas personas consumen menos alimentos por estas situaciones que nombrábamos recién, pero a su vez necesitan la misma cantidad de nutrientes para mantener las funciones vitales, ¿sí? Por eso, ¿sí?, es importante adecuar la alimentación para evitar carencias, porque cuando hay deficiencia de algunos nutrientes, como por ejemplo el calcio, el hierro, ¿sí?,
también de energía. Puede pasar, por ejemplo, que las personas tengan más predisposición a enfermedades como la anemia, que tengan deterioro cognitivo, ¿sí? Es decir, por ahí que haya pérdida de memoria. También puede ocurrir que pierdan fuerza muscular y eso les interfiera en la movilidad. Y todo esto se da por lo que decíamos hoy, porque las personas comen más lentamente, sienten menos apetito, sienten menos sed, consumen porciones más pequeñas, ¿sí? Por eso es muy importante que quienes acompañamos a estas personas mayores estemos atentos a estas características, ¿sí? Para poder realizar una alimentación o brindarles alimentos lo más nutritivo posible, ¿sí? ¿Y qué alimentos, sí, no deberían faltar para que la alimentación del adulto mayor sea completa y saludable? Bueno, esta es la gráfica que proponen las guías alimentarias para la población argentina, donde se propone que al menos una mitad del plato lo ocupen vegetales variados, que pueden ser crudos y cocidos, ¿sí? También que haya una ingesta de frutas, y eso es importante porque las frutas y verduras van a aportar vitamina C, minerales, ¿sí? Van a aportar fibra. A su vez, también se propone que haya una adecuada cantidad de alimentos que proporcionen energía, que son el grupo, ¿sí?, amarillito que vemos acá, donde se encuentran los cereales integrales como el arroz, la quinoa, también por ejemplo la polenta, el maíz, sería, vegetales feculentos como la papa, batata, mandioca, son todos vegetales que dan energía a esa persona mayor, y se propone que haya una adecuada ingesta de lácteos a lo largo del día, que van a aportar calcio y también proteína, una adecuada cantidad de proteína que va a estar, estas proteínas pueden provenir de alimentos de origen animal, como son carnes, pollo, pescado, huevo, y también las legumbres van a tener un buen aporte proteico. Y después hay otro grupo, como son las aceites, frutos secos y semillas, que deben incorporarse en porciones más pequeñas, ¿sí? Y por último, el grupito que aparece en rojo, ¿sí?, que son los azúcares y dulces y grasas, son el grupo que debería consumirse con mucha precaución, porque lo que puede ocurrir es que estos alimentos que solemos llamar que tienen calorías vacías, es decir, que aportan muchas calorías pero no aportan nutrientes, pueden generar saciedad en la persona mayor, pero no estar aportándole nutrientes, ¿sí? Por eso es muy importante que predominen siempre frutas y verduras, que haya una adecuada cantidad de alimentos que aporten energía, como los cereales y las legumbres, porciones de lácteos diariamente, porciones proteicas, como carnes, huevos y también legumbres, y como aparece acá en el centro de esta imagen, el agua es un alimento indispensable, ¿sí?, para mantener la vida y todas las funciones vitales. Y es importante reducir el consumo de sodio y aumentar, ¿sí?, o tratar de promover la actividad física, como vamos a ver a continuación. Bien, ¿por qué es indispensable una hidratación adecuada? Como bien sabemos, el agua forma parte de nuestro organismo, ¿sí? El 70% de nuestro cuerpo es líquido y es necesaria para la lubricación de las articulaciones, para poder realizar la digestión adecuadamente y que los nutrientes se absorban. También es necesaria para la eliminación de sustancias del organismo, por ejemplo, a través de la orina el organismo elimina un montón de sustancias de desecho y toxinas, ¿sí? Y también es importante para la regulación de la temperatura corporal. Ahora bien, ¿qué sucede con las personas mayores? Bueno, en general sienten menos sed, ¿sí?,
Entonces, no tenemos que esperar a que la persona mayor nos pida agua, ¿sí? Sino que, o que nos refiera a tener sed, sino que es algo que tenemos que ofrecer a lo largo del día, independientemente de si la persona tiene sed o no, y para evitar una deshidratación, o para lograr, mejor dicho, una hidratación adecuada, ¿sí? Es importante que estas personas puedan tomar al menos 8 vasos de agua por día, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces es difícil que la persona tome 8 vasos de agua por día, pero sí podemos lograr esto incorporando el líquido o el agua en algunas preparaciones, como por ejemplo algún licuado de frutas, ¿sí? Ya las frutas tienen un montón de líquido y podemos agregar un poquito extra de agua. Podría ser, por ejemplo, a través de sopas, caldos, ¿sí? Podría ser también a través de infusiones. Es decir, si bien es necesario que la persona tome agua como tal, tenemos otras preparaciones que nos permiten vehiculizar el líquido, ¿sí? Algo que tenemos que tener presente es que muchas veces los líquidos se ingieren durante las comidas. Y si bien eso no está mal, es importante que no se ingiera la totalidad de los líquidos en las comidas, porque eso puede hacer que el estómago se llene de líquido y nos impida consumir otros alimentos, ¿sí? Por eso es importante fraccionar el líquido a lo largo del día y también tener en cuenta que por ahí no esté toda esa cantidad de agua bebida, se tome durante la noche, porque eso puede traer, por ejemplo, como consecuencia que la persona no descanse bien, que sienta ganas de orinar durante la noche y se tenga que levantar muchas veces. Pues eso son todas cositas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Ahora bien, otra cosa que es fundamental y no escapa al proceso de la alimentación es tener presente una salud bucal adecuada, ¿sí? Como bien saben, quienes ya están acompañando a personas mayores, es muy frecuente que en la edad adulta aparezcan falta de piezas dentarias, ¿sí? Por ahí, como decíamos hoy, hay prótesis que no se adecúan bien, entonces generan molestias, dolor, y todo eso va haciendo que esta persona mayor consuma menor cantidad de alimentos, ¿sí? Y eso puede llevarnos a una desnutrición o una pérdida de peso excesiva, ¿sí? Por eso es fundamental siempre cuando detectan, ¿sí?, que esa persona siente molestias o les informa que tiene algún tipo de dolor al masticar, es muy muy importante que ustedes puedan eso trasladarlo al profesional médico o al familiar que esté a cargo de esa persona para poder hacer el tratamiento adecuado, ¿sí?, y prevenir una desnutrición futura, ¿sí? Y bien, algo que muchas veces se escapa, ¿sí?, y es imprescindible, seguramente esto lo van a desarrollar con mayor profundidad en otros módulos, pero la actividad física es algo fundamental en la salud de las personas mayores, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Porque permite, ¿sí?, que esa persona no tenga pérdida de masa muscular excesiva. Ya se sabe que con la edad hay una pérdida de masa muscular, ¿sí?, eso es natural, pero cuando la pérdida de masa muscular es excesiva puede traer graves problemas, ¿sí?, de salud, como por ejemplo que la persona no pueda pararse, que necesite de ayuda para realizar funciones básicas, ¿sí?, como bañarse, ir al baño. Por eso siempre, ¿sí?, debemos incentivar, si esa persona puede y el médico así lo habilita, a que haga pequeños ejercicios, ¿sí?, pero que no sea sedentario, sino que durante el día tenga una movilidad, ¿sí?, y haga fuerza muscular, ¿sí?
por ejemplo, no sé, hay cosas muy sencillas, tomarse detrás de, siempre con ayuda y supervisión de ustedes, pero que pueda tomarse con las manos de una mesa, una silla y ponerse en puntita de pie, ¿sí? Eso va a generar fuerza en las piernas. Por ahí mientras está sentado, conversando, mirando la tele, poder agarrar una botellita y hacer ejercicio, ¿sí? Hay un montón de cosas muy sencillas que se pueden realizar y van a mejorar mucho la calidad de vida y la fuerza muscular de esa persona. Bien, fundamental. ¿Sí? Los alimentos pueden convertirse en una fuente de enfermedad si no se manipulan adecuadamente, ¿sí? Y están contaminados con microorganismos. La persona que manipula alimentos, ya sea quien lo cocina o quien lo descongela, lo cocina, ¿sí? Tiene una responsabilidad, ¿sí? Que es respetar y proteger la salud de las personas que van a consumir esos alimentos. ¿Sí? Y para poder evitar que se genere una enfermedad, ¿sí? Y proteger la salud de las personas, es importante conocer algunas cuestiones, ¿sí? Muy sencillas para prevenir justamente estas enfermedades. ¿Y cómo logramos una adecuada manipulación de alimentos? Bueno, acá les puse 5 claves que no las vamos a desarrollar en profundidad en la clase porque las tienen de manera escrita así en el material de lectura, pero los alimentos tienen que ser seguros, es decir, tienen que estar bien lavados, con agua potable, ¿sí? Es importante una adecuada higiene personal y del lugar donde preparamos alimentos. Siempre antes de manipular o tocar un alimento debemos lavarnos las manos, incluso siempre después de utilizar el baño, después de tocar mascotas. Si venimos, por ejemplo, en micro, tocamos llaves, puertas, siempre previo a tocar alimentos tenemos que lavarnos adecuadamente las manos, ¿sí? Es importante evitar contaminación cruzada, eso por ahí lo han escuchado, que es cuando tocamos alimentos crudos y después tocamos un alimento, por ejemplo, ¿no? Cortamos en una tabla el pollo, ¿sí? Y en esa misma tabla, sin lavar, cortamos una lechuga o un tomate que vamos a comer crudo, ¿sí? Las carnes crudas normalmente tienen bacterias que pueden generar enfermedades, ¿sí? Pero cuando nosotros cocinamos esa carne, esas bacterias mueren. Ahora bien, si yo corté la carne cruda y arriba corté un tomate que me lo voy a comer en una ensalada, ¿sí? Es muy posible que se haya contaminado ese tomate y puede generar diarrea, vómitos, enfermedades graves que incluso en una persona mayor que puede tener las defensas bajas, puede generar la muerte, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular alimentos, ¿sí? Tenemos que lograr una cocción completa, que no queden jugos en la carne, ¿sí? Importante, sí, si nosotros terminamos de comer y sobró comida, esa comida muchas veces terminamos de hacer el guiso y lo dejamos en la mesada, ¿sí? Hasta la cena, que lo volvemos a comer. Eso es importante que no ocurra, porque en ese tiempo, a temperatura ambiente, pueden desarrollarse bacterias que generan enfermedades. Por eso siempre los alimentos tienen que conservarse en la heladera, y cuando se sacan de la heladera, ¿sí? Hay que calentarlos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que decíamos recién de un guiso, hasta una temperatura bien caliente que nos permita eliminar la gran mayoría de las bacterias si es que se reprodujeron, ¿sí? Hay en casos en que las bacterias dejamos, por ejemplo, mucho tiempo los alimentos a temperatura ambiente sin refrigeración y se pueden reproducir las bacterias y generar toxinas que no las podemos sacar por más que cocinemos el alimento después. Así que mucho cuidado con cómo manipulamos los alimentos, ¿sí?
ya después pueden indagar un poquito más en el material de lectura sobre algunos consejos de cómo conservar los alimentos en la heladera, cómo cocinarlos, a qué temperatura, ¿sí? Para evitar todas estas cuestiones que pueden generar una enfermedad en la persona que estamos acompañando, ¿sí? Esto ya lo fuimos charlando recién, el tema del lavado de manos. Y algo, sí, que es importante, y no quería dejar de traer en esta clase, es que muchas veces cuando hay una enfermedad, ¿sí? Establecida ya o declarada, por ejemplo, tenemos algo en el laboratorio, el médico nos dice, bueno, mira, este laboratorio nos está refiriendo que tenés, por ejemplo, diabetes, ¿sí? Hay enfermedades que pueden tener como tratamiento la alimentación, ¿sí? Y hay otras que pueden prevenirse con una alimentación adecuada. Por eso es muy, muy importante que quienes acompañamos a personas mayores tengamos en cuenta que la alimentación debe ser suficiente para cubrir sus necesidades de energía, ¿sí? Adecuada a los gustos de esa persona, a sus necesidades, ¿sí? Debe ser armoniosa en cuanto a la calidad de nutrientes y la cantidad de alimentos que se incorporan de acuerdo al platito que veíamos hoy, ¿sí? Y a su vez también tiene que ser de buena calidad esa alimentación para evitar enfermedades o prevenirlas o tratar enfermedades, ¿sí? En el caso de una alimentación dietoterápica, ¿sí? Es las llamadas dietas, ¿sí? Que las dietas están pensadas para una patología o una enfermedad particular, para una persona particular, ¿sí? Que tiene que tener un seguimiento. La dieta siempre la debe prescribir un profesional médico o un nutricionista, ¿sí? Y se debe realizar un seguimiento. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, por ejemplo, la persona tiene, como decíamos hoy, tomemos el ejemplo, un malestar bucal porque la prótesis no se adhirió adecuadamente y eso le dificulta consumir alimentos, masticar alimentos duros y demás. Entonces ahí tal vez consultamos, ¿no?, con el profesional odontólogo y también consultamos con un nutricionista y tal vez en este momento en particular el nutricionista indica que necesita una dieta blanda, ¿no?, para que no moleste esa prótesis. Por ejemplo, preferir un puré de calabaza que no una zanahoria rallada, que tal vez va a necesitar más masticación. Tal vez es mejor una hamburguesa de carne picada que no un pedazo de carne que haya que masticar, ¿sí?, con mayor fuerza. Entonces, en ese momento, tal vez esa persona necesitaba eso. Después necesita de un seguimiento y si es necesaria una modificación, porque tal vez con el tratamiento odontológico mejora esa molestia bucal que había y ya puede empezar a incorporar nuevamente los alimentos con la consistencia, ¿sí?, habitual. Por eso siempre lo que es dietoterápico o una dieta debe hacerla bajo la supervisión de un profesional médico, ¿sí?, o nutricionista. Se debe realizar un seguimiento para ver cómo viene esa persona y si es necesario se debe modificar esa dieta que se había prescrito inicialmente, ¿sí? Bien, ¿qué enfermedades están relacionadas con la alimentación? Un montón. Sí, la hipertensión arterial, que muchas veces se produce cuando consumimos exceso de sal, es decir, alimentos que vienen empaquetados, fiambres, embutidos, ¿sí? Puede estar relacionada a la diabetes, cuando consumimos exceso de azúcares, somos sedentarios, no realizamos actividad física, ¿sí? La obesidad, la desnutrición, cuando no consumimos alimentos en cantidades adecuadas y de calidad, por ahí consumimos muchas cosas de paquete, pero no consumimos frutas y verduras, y eso puede llevarnos a algún grado de desnutrición. Por eso es muy importante, ¿sí?,
tratar de que la alimentación sea adecuada para evitar desnutrición en las personas mayores, ¿sí? Que es una característica que es bastante común, pero esto no quiere decir que sea normal, ¿sí? Es algo que debemos tratar, ¿sí? Porque cuando la persona mayor, ¿sí?, pierde peso, es muy difícil que después recupere el peso adecuado y que también recupere masa muscular, que como decíamos hoy es la que nos va a permitir movernos, hacer actividades, ¿sí? Por eso es fundamental que estén muy, muy atentos y atentas a poder prevenir esto, ¿no? Si la persona estamos viendo que no siente apetito, que no está consumiendo o está rechazando muchos alimentos, que a la hora de comer por ahí se distrae fácilmente y no consume los alimentos que le ponemos en el plato, encontrar, sí, la manera adecuada para incorporar alimentos que le gusten, ¿sí? Y hacer una consulta profesional si es necesario, para evitar que haya una desnutrición, que después eso puede agravar el cuadro, llevar a una internación, ¿sí? Y en los casos más graves podría provocar la muerte, ¿sí? Pero es como un círculo, si hay desnutrición hay mayor posibilidades de infección, menor posibilidades de movilidad, ¿sí? Y todo eso va generando que la persona adulta mayor, ¿sí?, sea más difícil salir de este cuadro, ¿sí? ¿Y qué estrategias tenemos para prevenir o tratar la desnutrición? Bueno, en primer lugar, la asistencia, ¿sí?, acompañar de manera amorosa a esta persona, ¿sí?, tratar de que los alimentos que, perdonen, acá tengo visita, tratar de que esa persona no obligarla a comer, ¿sí?, sino que si no quiere incorporar alimentos, preguntarle, bueno, ¿y qué tenés ganas de comer? ¿Te parece que preparemos esto? ¿Sí? Asistirla de manera amorosa en el acto alimentario, ¿sí? También otra cosa que podemos hacer para evitar la desnutrición es enriquecer las comidas, ¿sí? En pequeños volúmenes podemos lograr que haya gran cantidad de nutrientes, por ejemplo, agregando un poquito de queso a las comidas, una cucharadita de aceite, ¿sí? Incorporando, por ejemplo, en preparaciones dulces un poquito de miel o de azúcar, ¿sí?, leche en polvo. Hay muchas cosas que podemos hacer para enriquecer las comidas y que sean más nutritivas, ¿sí? Y también es muy importante no intentar que la persona, si no tiene apetito, consuma un plato, ¿sí?, de comida, un super plato, si yo me imagino un plato que rebalsa de comida, sino que hacer pequeñas ingestas a lo largo del día, más fraccionadas, ¿sí?, para que la comida, o sea, para que se pueda incorporar una amplia variedad de alimentos a lo largo del día, ¿sí? Y esto lo vamos a pasar rapidito, lo tienen también en el material de lectura, pero cuando hay desnutrición hay también estrategias útiles para que esa persona incorpore energía y nutrientes, que son, por ejemplo, los suplementos nutricionales, que vienen en forma de polvo o también vienen en forma bebible, ¿sí? Y lo que es importante es que no reemplazan a la alimentación, sino que la complementan, ¿sí? Van a ayudar a cubrir nutrientes, pero no reemplazan de ningún modo al plato que veíamos hoy, con frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante prevenir la desnutrición o la pérdida de peso? Ya lo fuimos charlando, pero porque genera mayor riesgo de enfermedad, hay una peor recuperación frente a enfermedades o infecciones, ¿sí? Hay un impacto sobre la calidad de vida, claramente, y para prevenir, ¿sí?, estas enfermedades o esta desnutrición y que la persona tenga la mejor calidad de vida posible, es importante una nutrición adecuada. Y acá les puse algunas ideas, por ejemplo, dulces y saladas, de desayunos y meriendas, como pueden ser, no sé, un té con leche, con un pan integral, con queso y mermelada, un mate cocido con leche, ¿sí?,
con pan integral y algún untable de legumbres, que eso se logra procesando, por ejemplo, los garbanzos con un poquito de jugo de limón y aceite de oliva. Podría estar, por ejemplo, alguna hamburguesa, como ejemplo de almuerzo o cena, hamburguesa de legumbres con ensalada de papa, chaucha y huevo. Vieron que las consistencias también son más bien blandas. Como postre alguna ensalada de frutas. Otra opción puede ser una pechuga de pollo con un revuelto de zapallitos y arroz integral, ¿sí? Como postre arroz con leche. Vieron que vamos cubriendo todos los nutrientes que estaban presentados en el plato inicialmente. ¿Sí? Acá le puse otra idea de merienda, mate cocido con avena con leche, ¿sí? Y a eso se le pueden agregar frutas, pasas de uvas, y como opción de cena, ¿sí? Puede estar también un guiso de lentejas con vegetales, y como postre una compota, ¿sí? De manzana y canela, y otra opción, un pastel de papa, ¿sí? Y como postre, el flan. Bueno, acá tengo, disculpen el gatito que está haciendo un poco de lío. Les agradezco enormemente haber llegado hasta acá. El tiempo es cortito y no queremos que las clases sean muy extensas para que no se aburran, ¿sí? Pero tienen el material de lectura y obviamente los espero en los foros para sacarse todas las dudas que sean necesarias. Así que bueno, un abrazo y nos vemos en los foros.